Hablemos de algo que estaban pidiendo muchos hace unos días. El reciente escándalo por los sobrecostos en la compra de los carrotanques que debían estar repartiendo agua en La Guajira es demasiado grave para el gobierno de Gustavo Petro. Y no podemos nosotros aplaudir el hecho que hubiese sido el mismo gobierno el que instauró las denuncias ante la fiscalía, cosa que no había pasado en los gobiernos anteriores. Se valora, eso sí, esto no pasaba, repito, en los gobiernos de Iván Duque o en el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero el escándalo sale a brote por una investigación de la periodista Paula Bolívar y no por el descubrimiento o control interno que hubiese realizado el mismo gobierno. Es un escándalo que afecta mucho este gobierno porque se eligió bajo tres premisas: la paz, la lucha contra la corrupción y los planes para llevar el agua al departamento de La Guajira, departamento al que han saqueado y robado durante años los partidos tradicionales, Partido de la U, Cambio Radical, Centro Democrático, en fin. Este escándalo es infame y criminal. Aprovecharse de la necesidad perentoria para abastecer de agua a la población, para robar, es asqueroso. No sé quién en su sano juicio puede defender tal cosa. Recordemos que a mediados de febrero, la W Radio reveló que de los 40 carrotanques que había comprado la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo en enero para reforzar la capacidad de abastecimiento de agua en el departamento, aún no habían salido del estacionamiento de la base militar en Uribía. Y en los días siguientes se fueron conociendo detalles cada vez más alarmantes sobre los posibles irregularidades en esa contratación. No solo se señaló un sobrecosto de encima de 20.000 millones de pesos en una compra de casi 47.000 millones, sino que la empresa seleccionada no contaba con experiencia en el tema. Pues luego de que la señora Paula Bolívar revelara los sobrecostos en los camiones y de contratos firmados con empresas ficticias y de papel, renunció el señor Olmedo López a la dirección de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y lo hizo a través de una misiva que le envió al presidente de la República. El señor López no alcanzó a completar un año al frente de la entidad encargada de coordinar el manejo de desastres asociados con fenómenos de origen natural, socionatural, tecnológico y humano no intencional. Y ha asumido la dirección en abril del 2023, luego de la salida del señor Javier Pava. El ahora exdirector ya estaba en la mira de la Contraloría, que en diciembre del 2023 lo suspendió por un mes, pues encontró que no había atendido los requerimientos de dar información respecto a los proyectos en su cargo en Putumayo y Atlántico, lugares donde se presentaron graves deslizamientos de tierra en los gobiernos anteriores y donde la comunidad aún esperaba una respuesta efectiva del Estado. Ese mismo mes, dos columnas del periodista Juan Pablo Calvas, publicadas en el medio del País, llamaban la atención sobre su papel como gerente interino del Fondo de Adaptación, una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda que se encarga de manejar multimillonarios recursos para sacar adelante proyectos que permitan al país prepararse y adaptarse a las condiciones que depara la emergencia climática. Esta mañana también se denunció en redes sociales que el señor Olmedo López entregó contratos directos por más de casi 1 billón de pesos en medio de la emergencia del fenómeno de la Niña. Y señores, si no más con la compra de estos carrotanques se presentaron estas irregularidades, no me quiero imaginar cómo se manejaron estos otros contratos. Como votantes de este proyecto tenemos que exigir claridad y transparencia, ya que precisamente fue por lo que votamos. Y hablando de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, pues el presidente ya nombró nuevo director y se trata de nada más ni nada menos que el profesor Carlos Carrillo, un excelente exconcejal de la ciudad de Bogotá, excelente ser humano y también diseñador industrial de 42 años. Recordemos que en el 2016 el señor Carrillo reveló en una investigación publicada por el medio El Espectador que el entonces alcalde Peñalosa no tenía el doctorado que decía tener. Poco después promovió la revocatoria del mandato del exalcalde como miembro del comité Unidos Revocamos a Peñalosa y se convirtió en una de las voces más sonoras y críticas contra la propuesta del entonces mandatario de cambiar la tipología del proyecto del metro de Bogotá que la administración de Gustavo Petro había dejado, o sea, que fuese subterráneo. Más allá de las sombras de posible corrupción que hay en la entidad, ¿por qué es importante este cargo? Porque el director debe preparar estrategias para que el país pueda afrontar las futuras emergencias climáticas y geológicas que sin duda va a atravesar, señores, terremotos, inundaciones, derrumbes, incendios forestales y un fenómeno del Niño particularmente fuerte, entre otras. Estoy seguro
que Carlos Carrillo hará un excelente papel. Su nombramiento estuvo envuelto en la polémica porque también se conoció el nombramiento de Gustavo Bolívar en el Departamento de Prosperidad Social y de Alexander López en el Departamento Nacional de Planeación, dos grandes escuderos y defensores del proyecto del presidente y de los que se da fe de su transparencia y honestidad para hacer un gran papel. Pero ¿con solo transparencia se puede dirigir bien esas entidades? Una de las cosas que le falta a este gobierno es la ejecución. Mucho dinero está quedando sin ejecutarse y esto se da por la falta de comunicación entre el Ejecutivo y sus entidades. Con estos dos señores habrá lucha contra la corrupción y pragmatismo a la hora de ejecutar las medidas del presidente. Pero de ahí se desata el debate de la tecnocracia, que es básicamente una forma de gobierno en la que los cargos públicos no son ocupados por gente de partido, sino por profesionales especialistas en cada una de las materias de las que se trate. Como todo el acabado en cracia, esta idea pues se heredó de los griegos. Su significado vendría a traducirse como el gobierno de los técnicos, algo que defendió Platón con su ideal de sociedad en la que proponía que cada uno haga aquello en lo que es bueno. Pero la tecnocracia desafía a los modelos más participativos de la democracia. Estas divisiones son brechas de eficacia que persisten entre los órganos de gobierno que emplean principios tecnocráticos y los miembros del público en general que buscan contribuir a la toma de decisiones gubernamentales. Los tecnócratas a veces tienden a deshumanizarse, a ser inflexibles frente a la aplicación de una medida lógica a una sociedad. Un ejemplo es, y se los voy a decir, en los consulados. He tenido la experiencia que cuando se nombra un cónsul de carrera, que sería lo ideal, esto tienden a no servir a la comunidad solo porque el horario de atención del consulado es uno, cuando en la práctica y sin violar las normas se podría ampliar. Otro ejemplo perfecto es cuando un familiar o una familia completa van a hacer varios trámites y tienen que viajar hasta 18 horas al consulado más cercano. La norma dice que es una cita por trámite. Un tecnócrata se salta la lógica porque en extremo aplica la norma o aplica las reglas y le dice a esa familia que tiene que regresar y volver a otras citas. En cambio, un político que no se salte la ley, porque no es necesario en este caso, ayuda a esa familia y las atiende, porque el fin es servir. ¿Se saltó alguna norma? No. Pero el ejemplo perfecto nos los va a dar el señor Daniel Coronel. Escuchémoslo, por favor. Tengo que hacer de abogado del diablo en este punto, porque me parece que bajo el título genérico de tecnocracia, lo que hay es una élite de conocimiento de unas personas egresadas de unas universidades que han tenido unos accesos a una formación en el exterior y todo, y se ha hecho carrera que solo ellos pueden hablar y manejar de unos temas. Todos los demás no lo merecen. Es como el tema de las castas en la India. Ustedes son los brahmanes que son sacerdotes, que son intelectuales. Nosotros somos los vaishyas, que somos los comerciantes, y allá están los parias. Y resulta que pues eso no puede ser así, que llevamos décadas de predominio tecnocrático en unos cargos y evidentemente hay cosas que no están funcionando y que son resultado de decisiones de tecnócratas. Por decir algo, el sector salud. Uno de ustedes, uno de los más reputados, el doctor Alejandro Gaviria, fue la persona que más estuvo el tiempo en el Ministerio de Salud, y ahora pues nos quejamos del estado que está el sector, como si él no tuviera ninguna responsabilidad en eso, como si él hubiera sido la Virgen María que pasó los 6 años sin que lo rompieran o lo mancharan, y que todo lo que ha sucedido en el sector salud se debe al último año y medio, cosa que yo creo que no es así. Excelente intervención de Daniel Coronel, que se hizo viral en el día de ayer. Ahora, respeto a los que defienden a que estos cargos deben ser ocupados por personas idóneas y preparadas. Pero háblenme de los miembros del Centro Democrático, que mientras que su anterior director de Prosperidad Social, el señor Pierre García, está prófugo de la justicia por robarse la entidad, protestan por el nombramiento de Gustavo Bolívar. Y muchas personas dicen, es que esa persona debe ser decente y preparada. Seguro el señor Pierre García lo era, pero también era un bandido. Son unos cómicos muy cínicos. En fin, señores, les deseo lo mejor a los señores Alexander López en el DNP, a Gustavo Bolívar en el DPS y, como no, a Carlos Carrillo en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Gente, un abrazo para todos. Por favor, no se les olvide suscribirse, darle like y compartir en todas sus redes sociales. Ayúdenme este mes a llegar a 300,000 suscriptores. Les mando un abrazo muy fuerte.